Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 422 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar, ya ver. Programa número 422, que corresponde a un martes, en concreto hoy es martes 1 de julio, ya estamos en julio. Como os prometimos, vamos a hacer por lo menos un par de programas durante el mes de julio, el de este martes y el del martes que viene. Pero también os digo que durante los 2 meses aproximadamente que no va a haber programa hasta que volvamos en septiembre, pues vamos a tener activos nuestros canales de vídeo y de audio, subiendo cosillas. Algunas ya las tenemos preparadas y otras pues las iremos preparando durante el verano. Pero programa de tertulia con invitados en directo, pues Dios mediante, queda la de hoy y la del martes que viene. Algunos estaréis viendo en directo y otros en diferido. Sabéis de sobra cómo se nos puede ver. Eso sí, los que nos estéis viendo en directo, darle ya a la difusión, a compartir esta difusión para que llegue a más gente. Y los que estéis viendo en diferido, sabéis que todo esto se cuelga en todos los perfiles de las redes sociales de La Hora del Café. Entráis en cualquiera de ellas y ahí veis dónde se nos puede ver, todo, cuáles son todas nuestras redes sociales. Ya tenemos tantas que se me iría medio programa en mencionarlas. Así que sin más dilación, pues paso a presentaros a los invitados de hoy, que aunque ya los habéis visto en la publicidad previa, pues para los despistados, pues los vamos a tener por aquí en un segundo. Aquí estamos ya los tres. Ha salido arriba Martín, pues arriba España, Martín Sandinestillas. Arriba siempre, señores. Buenas tardes, jefe. Martín, por cierto, hay una persona que le ha preguntado varias veces ya se lo he aclarado yo, pero casi prefiero que lo digas tú. Dice que por qué lo de Inestrillas, que por qué no es Sandinestillas. Ya le he recordado yo que Sandinestillas es apellido compuesto y que es una manera de abreviar el apellido, que no es que prescindas del Sainz para nada, ¿verdad? Es una forma de acortar un apellido que de todas formas terminan acortándolo los demás, y la parte significativa es el de Inestrillas, que es el lugar de origen, que es la localidad que da nombre a nuestro apellido, a nuestra casa solariega. Y si ha de acortarse, pues prefiero que se acorte por la parte significativa y no por la parte común en la que no hay diferenciación con un montón de otros Sainz del mundo. Exactamente. Que bienvenidos sean también y un saludo a todos los Sainz. Pero es Sainz Inestrillas, que es un apellido compuesto, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias por la aclaración. Y ha salido abajo el régimen de 78, Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de Ajos. Buenas tardes, Norberto. Pues abajo. Parece que más abajo moralmente no puede estar, pero sí, ahí resiste. Con lo cual hay que seguir empujándole para ver si termina de caer. Exactamente, por lo menos no dejarle subir. Por cierto que a mí me pasa como Martín, como normalmente para nombrar a Falange Española no decimos su nombre completo, que es Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, porque entonces si lo decimos completo se acaba el programa y no podemos seguir, pues decimos somos de la Falange o representamos a Falange Española en todo caso. Y entonces siempre hay alguno que nos dice, es que renegáis del jonsismo. Claro, porque claro, la gente le saca punta a cualquier cosa. No renegamos en absoluto, pero es que a Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista se la conoce como la Falange, y eso es algo, digamos, más cercano, más entrañable y más corto. Así es. Pues hechas estas aclaraciones tan necesarias como constantes, porque son siempre aclaraciones que hay que hacer de vez en cuando, vamos a ir a meterle el diente a esta actualidad nuestra que la verdad es que algunos dirán, bueno, sí que vosotros tratáis los temas de una manera distinta como los demás, pero también estamos un poquito hartos. Pues mira, precisamente de los temas que vamos a tratar hoy, vamos a empezar con el tema de la OTAN, porque creemos que es un tema que, sin querer extendernos demasiado, evidentemente, lo trata poca gente. Unos porque son sumisos a la OTAN y no se atreven a decirlo mucho, otros sí presumen de ello, otros porque dicen que son contrarios a la OTAN, pero también son sumisos al resto del globalismo, con lo cual es absurdo, lo hemos dicho siempre, la OTAN es el brazo armado del globalismo, entonces no se puede ser globalista y contrario a la OTAN, o no se puede ser antiglobalista y sumiso a la OTAN. Y como nosotros tenemos la suerte de poder presumir de ser antiglobalistas y de ser a la vez contrarios a la OTAN, pues vamos a hablar un poquito, ya que la semana pasada, a finales de la semana pasada, pues ha llegado esa reunión con la que fue el Flequillo Loco también a pedir que todos se gasten más pasta en ello.
y que Pedro Sánchez dejó muy claro que sí, pero no, que él no se va a gastar más dinero, pero que sí que firma el 5%, con lo cual que venga después va a tener que pagar, pero que no nos preocupemos, que eso no va a ir de los gastos sociales. Claro, si dice que no nos preocupemos, pues no nos preocupamos porque él nunca miente ni cambia de opinión. Y es lo que más o menos me gustaría que comentarais vosotros. Primero, lo que es la OTAN, lo que representa la OTAN, lo que ha hecho la OTAN, de lo que queráis mencionar. Y segundo, pues cómo seguimos inmersos en esa organización, para mí genocida, pero que tiene muy buena prensa entre el globalismo, porque, repito, es el brazo armado del globalismo. Pues, Martín, tú mismo, si quieres. Sí. Bueno, yo creo que precisamente nosotros tenemos un discurso bastante claro, ¿no? Donde todo el mundo esperaba que nos posicionáramos acerca de si estaba bien o mal lo de Sánchez. Yo creo que yo mismo fui muy contundente el otro día. Digo, a mí no el 5%, el 2, el 1, el 0,23, el 0,005 pagado o invertido en defensa, en una supuesta defensa globalista, en una organización que no nos defiende, en una organización cuyos intereses son otros distintos a los de España y en los que precisamente la defensa de los asuntos que nos atañen no están incluidos, pues me parece una magnífica noticia que no paguemos ni el 5 ni el 0,25. Pero la magnífica noticia sería tener que abandonar la OTAN para poderlo certificar. Y por contra, no nos parece mal, ni nos ha parecido mal nunca la inversión en ejército, en defensa, en milicia y en tener a nuestros soldados, a ser posible que sean nuestros, españoles, que no sean de importación, como empieza a ocurrir ahora también. Que efectivamente tengan los recursos necesarios para que puedan dedicarse profesionalmente, para que podamos formar militarmente a toda la población ante un conflicto que nos va a venir no porque lo que decida la OTAN, que ahora sí, ahora es por lo que decida la OTAN, sino porque tenemos enemigos naturales declarados, perfectamente identificables y que además se molestan a diario en demostrarlo, ¿no? El más importante de todos ellos, o el más notorio probablemente, es la frontera sur con Marruecos, ahora con un aliado importante que además es un genocida reconocido, que es Israel, pero también no nos podemos olvidar que gracias a la intervención a la inacción del régimen del 78 y a la intervención expresa del gobierno actual, pues en la espinita que tenemos clavada en el peñón de Gibraltar tenemos otro enemigo natural que es Gran Bretaña, que lo ha sido siempre y que también se ha instalado definitivamente en nuestro territorio para seguir usurpando nuestra tierra. Y contra eso no hay ninguna cuota ni del 5, ni del 3, ni del 7, ni de nada, absolutamente nada en los gastos militares previstos por España, que deberían ser, como digo, mucho mayores, pero jamás para una organización criminal como es la OTAN, brazo armado, como tú bien definías, de un globalismo militante comandado por Ursula von der Leyen y por todos sus atláteres, los franceses y otros, ¿no? Esa es la realidad. Nuestra defensa está mal planteada, no tenemos defensa, pero además es mentira la dicotomía en cuanto al coste, ¿no? Que sería el siguiente paso a aclarar. No, claro, es que usted quiere suspender, porque claro, mi discurso no es a favor de la OTAN, pero sí es a favor de una organización militar adecuada y un coste militar adecuado. Y por lo tanto vendrían los mismos que le han dicho a Sánchez que si eso es a costa de las pensiones, a costa de la sanidad y a costa de no sé cuántas cosas más. Bueno, habría que aclararle que ninguna de esas cosas las que ellos dicen estar haciendo, las hacen, para empezar. O sea, no se trata de hacer declaraciones de cuál es la cifra que tienen puestos los presupuestos y que supera o que deja de superar, ¿no? Sino cómo se usa efectivamente todo eso, ¿no? ¿A qué le llamamos sanidad? ¿A qué le llamamos educación? ¿A qué le llamamos cada uno de esos conceptos? Que luego cuando los desgranamos nos encontramos, primero, a quién se le dedica, que no siempre se le dedica a los españoles. Segundo, qué consideran, por ejemplo, las amputaciones de sexo, pues son para ellos gastos en sanidad, o qué tipo qué tipo de intervenciones se hacen en educación cuando, no sé, un colectivo de mariposas se dedica a ir a los colegios de los niños a explicarles con cancioncitas cómo pueden definir su sexo, y eso sería educación en su caso, ¿no? Pero pese a eso, no es necesario tener que recortar en costes de ningún tipo, ¿no? Donde hay que recortar es en estas otras que yo acabo de explicar.
aplicar, ¿no? En un parlamento, en 19 parlamentos absurdos, con unos costes brutales que nos vendían estupendamente, que serían los 17 autonómicos y las 2 cámaras de no representación en Congreso. Podríamos recortar de los 2 millones de chiringuitos que todos conocemos y a los que nos vienen a la mente. Podríamos recortar de las actividades sociales de la cúpula del Partido Socialista ahora y del Partido Popular antes, o simultáneas en según qué comunidades autónomas. Es decir, que sitios donde recortar para obtener, sin tener que aumentar la presión fiscal que ya no da para más en España, y tener un adecuado sistema de defensa, hay muchos, pero no es, ese sistema de defensa no es la OTAN, ese sistema de defensa no es una organización globalista, como decíamos al principio, y desde luego una organización que no incluye ninguna de nuestras grandes preocupaciones. No creo que sea mucho más difícil de entender esto. Así es. Además ha querido el destino que las 3 personas que estamos aquí, cuando nosotros, por ejemplo, nos presentamos a las elecciones europeas, aunque la OTAN, digamos, no forme parte, porque es supranacional, incluso trasciende a la Unión Europea, pero sí hay que poner muy claro, negro sobre blanco, tanto en programas electorales como en comentarios que hacemos, cuál es nuestra posición sobre la OTAN. He mantenido este cartel de soberanía militar, vota Fejons. Evidentemente ahora mismo no hay que votar nada de momento, no sé dentro de una semana lo que nos dirán, pero quería recordar cuál es nuestra postura, ¿no? Y decía que la casualidad es que en las últimas elecciones europeas Norberto fue cabeza de lista por Falange Española de Jons, en las anteriores fue Martín con ADN, la postura era la misma, y hace 11 años ya ha llovido, concurrimos distintos grupos y si no recuerdo mal, Norberto era cabeza de lista de Federal Host con la misma posición y yo era cabeza de lista por la España en Marcha con la misma posición. Es decir, siempre nosotros nos hemos manifestado en la misma posición relacionando con lo que es la Unión Europea, salirnos de ella, lo que es la OTAN, salirnos de ella y a la vez, como bien ha explicado Martín, y ahora me imagino que también corroborará Norberto, eso no quiere decir que seamos dudúa y que nos levantemos cantando el Imagine de John Lennon. O sea, no, lo que sí que queremos es que nuestro ejército sea nuestro, que sea el que defienda nuestras fronteras, el que defienda la unidad de nuestra patria y que no esté como cipayos a servicios de bastardos intereses que además muchas veces son intereses contrarios a España, ¿no, Norberto? Vamos a ver, cualquiera de los que, como nosotros, defienda la soberanía nacional, es decir, la capacidad de cada uno de los estados-nación para dotarse de las propias normas que le interesan a su nación y a su población, tiene que saber que esa soberanía, esa capacidad de gobernarse, en último término la tiene que asegurar por las armas, la tiene que asegurar militarmente, porque, quiero decir, salvo en los mundos de Yuppie, todo el mundo debe saber que si tú no tienes capacidad de defensa, pues tu soberanía no vale nada, tu soberanía es una ficción, que es lo que pasa actualmente en España. España no es un país soberano, no es una nación soberana, porque ha entregado su soberanía a organismos internacionales, sobre todo a la Unión Europea, pero es que ni siquiera militarmente lo es. Entonces, ahí el siguiente paso, alguien nos preguntaría, ¿pero tú crees que un Estado o nación hoy por sí solo tiene la suficiente capacidad de defenderse? Bueno, pues hay un arma que por sí sola, cuando la tienes, pues te vale bastante para defender la soberanía nacional. Luego hay que tener voluntad, además, me estoy refiriendo, por supuesto, a la bomba atómica. Luego hay que tener voluntad, además de hacerlo, porque recuerdo hace no demasiado tiempo en una conferencia yo decía esto mismo, ¿no? Que solo los países que tienen la bomba atómica, en realidad, son los países soberanos, porque son los que tienen la capacidad de defender esa soberanía frente a agresiones exteriores. Y alguno me decía, bueno, yo soy francés y Francia tiene la bomba atómica y no es una nación soberana. Y entonces yo le daba la razón y, claro, le decía, claro, es que a los gobernantes de Francia de las últimas décadas lo que les falta es la voluntad de ser soberanos. Son unos traidores a su nación y han entregado su soberanía aun cuando podían defenderla, dado que tienen la bomba atómica. Veamos ahí, por ejemplo, el caso de Corea del Norte. Si Corea del Norte no tuviese la bomba atómica, pues haría ya mucho tiempo que habría sido desmantelado su régimen, pero como tiene la capacidad de defenderse, pues es una nación soberana, ¿vale? Entonces, ¿podemos por nosotros solos hacerlo? Pues quizás no.
Entonces, a mí no me parece mal que España, aparte de desarrollarse su potencial militar, aparte de invertir una parte importante de su presupuesto en formar a su ejército, en dotarle de medios tecnológicos como un ejército moderno, pues a mí no me parece mal que se colabore con otras naciones. Ahora bien, ¿qué es lo que supone la OTAN? La OTAN no es una colaboración de naciones. La OTAN es una estrategia de Estados Unidos de internacionalización de sus políticas de defensa, ¿vale? Y, digamos, subcontrata a través de la OTAN a otros países. Pero lo hace de tal manera que los países que caen bajo el paraguas de la OTAN se les dice que van a tener una protección, pero en realidad lo que se les está haciendo es un chantaje, porque es, mientras tú formes parte de mi organización, de la OTAN, en principio tú vas a tener la defensa asegurada. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad es una amenaza. Oye, como te marches de aquí, o más aún, como no cumplas con lo que nosotros te exigimos, ojito con lo que te pueda pasar. Es lo que se ha visto a lo largo de las últimas semanas, como el gobierno de España, aunque sea tímidamente, pues no ha querido cumplir escrupulosamente todo lo que Estados Unidos de Trump le estaba demandando, en este caso, pues subir hasta el 5% del Producto Interior Bruto la asignación para la OTAN, porque dice, para gastos de defensa. Bueno, en realidad quiere decir para la OTAN, ¿vale? No para gastos de defensa, porque España podría subir su 5% para incrementar su potencial militar, y la OTAN diría, no, que no te has enterado, que no he dicho que lo inviertas en tu ejército, he dicho que lo inviertas en mi ejército, ¿vale? Que lo inviertas en la OTAN, ¿vale? Que es realmente lo que está pidiendo Donald Trump. Entonces, como Zapatero, perdón, siempre me confundo. Sí, es que es igual. Como es, Pedro como lo de Sánchez, Feijóo, es como lo de Feijóo y Rajoy también. Exactamente, los confundo. Como Pedro Sánchez, pues ha puesto alguna pega, ¿vale? Supongo que no tanto por convicción, sino porque a lo mejor algunos de sus socios le han dicho, oye, mira, yo ante mi electorado no puedo ir de rojo por la vida y ser un limpiabotas de Donald Trump y de la OTAN. Entonces, bueno, pues han hecho este paripé de decir que no van a pagar hasta el 5%, aunque luego sí que lo han firmado. Bueno, en cualquier caso, como le estaba poniendo estos problemillas, aunque sean cosméticos, pues Estados Unidos ha deslizado a través de algunos de sus militares retirados, y los medios de comunicación lo han recogido convenientemente, que a lo mejor llegaba el momento de que las bases norteamericanas que están en España y que sirven, en teoría, para la defensa de España, pues se trasladen a Marruecos y entonces sirvan a la defensa de Marruecos. Lo que equivale a decir, oye, mira, como te pongas chulo, te quito las bases, las paso a Marruecos, donde ya se dice además que se está construyendo una base de dimensiones gigantescas para acoger a una base norteamericana, y en ese momento, imagínate una agresión militar o una agresión como la que sucedió con la Marcha Verde, con Ceuta, con Melilla o incluso con las Canarias, con un Estados Unidos apoyando desde atrás o haciendo como se hace el loco, pues imagínate el panorama que se nos crea. Entonces, al final, España no tiene asegurada su defensa estando dentro de la OTAN. Lo que tiene asegurado es la sumisión a los intereses globalistas en general y en particular a los Estados Unidos si sigue dentro de la OTAN. Esto es como lo de salir de la Unión Europea. Siempre está alguno que te dice, no, si puedes tener razón en tus argumentos, pero es que irnos de la Unión Europea siempre será mucho peor. Pues en esto te dicen lo mismo. No, sí puede que tengas razón en tus argumentos, pero es que ahora mismo irnos de la OTAN sería quedarnos sin defensa posible frente a una agresión de Marruecos. No, es que no te estás enterando. Es que no nos van a defender frente a Marruecos. Es que el aliado número 1 de Marruecos es Estados Unidos. Entonces, no te estás enterando. Si España quiere realmente asegurar su defensa nacional, quiere realmente asegurar su soberanía, lo que tiene que hacer es abandonar la OTAN y, por supuesto, pues emprender un camino de refuerzo de su defensa, de sus fuerzas armadas, y eso sí, pues llegar a los acuerdos que sean necesarios con otras naciones a las que se pueda considerar amigas, pero no desde el plano de la sumisión, es decir, no desde el plano de la imposición de que el de fuera te imponga sus intereses, no solamente económicos, porque esa es otra parte de la pertenencia a la OTAN, es tú perteneces a la OTAN, pues cada vez que tengas que comprar un carro de combate o un lanzamisiles, ya te voy a dar yo la dirección de la tienda en la que lo tienes que comprar. Y la dirección de la tienda está en Estados Unidos, siempre. Entonces, que esto no hay que por dónde cogerlo. La propia existencia de la OTAN, más allá de la pertenencia de España. Yo quiero que España salga de la OTAN, ¿vale? Y que la OTAN salga de España. Pero más allá de eso, es verdad que la propia existencia de la OTAN hoy en día, pues no tiene mucho sentido.
porque no deja de ser una extensión de la política internacional militarista de los Estados Unidos. Oye, que los Estados Unidos quieren intervenir militarmente por todo el mundo, como lo hacen habitualmente, como lo han hecho históricamente y como lo sigue haciendo ahora Donald Trump en contra de lo que había prometido, pues oye, que lo hagan todo con soldaditos que lleven en la manga la bandera de Estados Unidos, pero que dejen de implicar a los otros países. De hecho, tienes razón. O sea, la mayor amenaza que tiene España en este momento es precisamente pertenecer a la OTAN y encontrarnos metidos en fregados que no son nuestros, que obligan a posicionarse, a veces no con todos los detalles, pero nos obligan a posicionarnos, como pasa con el frente ucrano-ruso, o como pasaría efectivamente en la zona de Palestina, Israel, etcétera, donde te obligan a tomar posiciones decentes. Es que ahora mismo, por ejemplo, los bombardeos estadounidenses de Irán se han hecho en buena medida gracias al apoyo logístico que se ha dado desde las bases españolas de Rota y de Morón, con lo cual Irán perfectamente podría decir, oye, mira, a mí irme directamente contra Estados Unidos me viene mal, ¿vale? Pues lo ha hecho en Qatar, lo ha hecho en Qatar. Claro, son Qatar ha decidido cuáles eran las bases. Pero estos de españolitos que son de 3 al cuarto, pues contra esto sí que puedo ir. Entonces, efectivamente, ¿le compensa a España enemistarse con un país como Irán, con el cual no tendría por qué tener ninguna enemistad? Pues sinceramente creo que no. Claro, de hecho, has mencionado tú con muy buen criterio el riesgo, la amenaza que se ha puesto encima de la mesa respecto a la retirada de las 3 bases que aún quedan americanas en suelo español, y yo digo lo contrario, digo, ojalá la terquedad y el embuste y el mecanismo actual de cambio de opinión de Sánchez supusiera que efectivamente Donald Trump, que también es lógico que cambia de opinión por lo que se ve, puesto que no está cumpliendo la palabra dada, retirar las bases, porque es una de las medidas que nosotros hemos exigido siempre. Ojalá ocurriera. Lo que pasa es que eso no es gratuito. O sea, esos son ese tipo de cosas que hay que decir. Hay que retirar las bases, pero no para dejarlas como un erial o convertirlas en un almacén de las caravanas del orgullo gay. No. Se trata de convertirlas en bases militares, efectivamente, nacionales, de defensa de nuestra soberanía, empleando esos mismos dineros en habilitar nuestra defensa y en hacerle caso a lo único que los militares deberían saber y nos han advertido cada vez que han podido, que tenemos muy reducidos, por no decir nulas, capacidades militares respecto de nuestros enemigos naturales. Y lo han hecho hasta la saciedad. Es verdad que cuando están retirados, pero las veces que lo hacen cuando no están retirados les cuesta el puesto. Pero ahí están las advertencias de nuestros mandos militares diciendo que tenemos una absoluta incapacidad para defender nuestras fronteras. Sí, precisamente me alegro que hayáis intercalado un diálogo entre vosotros dos, porque me habéis quitado buena parte de lo que iba a decir y lo habéis explicado mucho mejor que yo. El otro día, cuando abordamos en este programa el tema, pues era más de actualidad, el tema de lo que estaba pasando precisamente en la guerra, que han llamado uno ha llamado de los 12 días, otro de los 18 y otro no sé qué, de Irán e Israel, se ha demostrado que si el jefe dice que qué países son los que pueden tener bomba atómica o no, pues son esos. Y si no, te bombardeo y a tomar por saco. Lo que pasa es que cuando se han dado cuenta que los otros, los que no pueden tener bomba atómica, aparte de que no está muy claro de que les hayan, digamos, eliminado la posibilidad de tenerla, les han plantado cara, pues han dicho, bueno, vamos a ver, es como el matón del colegio, que le quita el bocadillo a todos hasta que llega un día uno que le planta cara y le da 2 bofetones. Entonces dice, bueno, voy a seguir quitándole el bocata a los tontos entre comillas, es decir, a los que no se van a atrever a decirme nada, y a este, pues no le quito el bocata. Entonces, esa teoría válida para mí de que si tengo una bomba atómica, a lo mejor no me sirve demasiado, a lo mejor no me otorgan la soberanía, pero está claro que si por un lado no tengo soberanía y por otro lado no tengo bomba atómica, voy de culo. Por cierto, me han venido esta semana bastante felicitaciones relacionadas con el programa de la semana pasada y con la intervención de Ana Cutella, que tuvo la osadía de participar en este programa. Siempre que alguien participa en un programa por primera vez es de agradecer, y además de eso, de dar unas explicaciones bastante claras sobre su posición, su análisis de lo que estaba sucediendo. Y luego durante esta semana pues también ha hecho otras aclaraciones que también las hemos estado compartiendo desde la hora del café. Esperemos que Ana se anime y siga participando en otros programas. Yo, para terminar, luego si queréis hacer un apunte ya y nos pasamos al otro, solo recordar esa hipocresía habitual que ya habéis dicho los dos de lo que es el régimen, de ese OTAN de entrada no,
de Felipe González y compañía, de ese Javier Solana que iba a todas las manifestaciones a Torrejón y a cualquier base con una pancarta en contra de la OTAN y que terminó siendo secretario general de la OTAN y mandando bombardear un país europeo como era la antigua Yugoslavia y en concreto la parte de Serbia. Eso es el régimen de 78, eso es la OTAN y eso es nuestra clase política. Si queréis un apunte antes de irnos al otro tema. Yo sí, solo añadir... Pero, no, dale. No, te iba a decir que ha sido muy gráfico el mensaje que se ha conocido del secretario general de la OTAN, que es un europeo, en teoría, el señor Rutte, ¿vale? Sí. Que hemos conocido porque se supone que era un mensaje privado a Donald Trump, pero Donald Trump, como no tiene filtro, pues coge y lo publica, no sé si para humillarle a este Rutte o con cuál intencionalidad, pero el mensaje era como, muy bien, Donald, le vamos a sacar a estos europeos a las tripas. Entonces, la verdad que estaba muy bien porque se ve qué es la OTAN, ¿vale? Que es, insisto, pues es una estrategia de defensa de los Estados Unidos. Desde luego no, en esos mensajes no se percibe que ellos tengan por aliados al resto de países de la OTAN, sino por no sé cómo decirlo, pues por eso, por lacayos, exactamente, por gente que está ahí para servirles. Fíjate hasta qué punto son lacayos que un europeo como Rutte, el secretario general de la OTAN, le decía, muy bien, estos europeos ahora van a tener que pagar, como si él no fuera europeo. O sea, es una cosa demencial, sinceramente. No, yo iba solo a añadir, al hilo de lo que has dicho, Diana Cutella, hoy ha publicado un nuevo post en relación con la última información, terrible información, en la que los nuevos rebanapescuezos moderados habrían cedido precisamente ante las negociaciones que supuestamente están llevando a cabo con Netanyahu y con su papá, el americano, para renunciar definitivamente a los Altos del Golán, una de las reivindicaciones históricas de Siria, que para lo cual ha hecho falta destruir primero el gobierno legítimo de Siria, o mejor dicho, primero crear el ISIS, después destruir el gobierno legítimo de Siria, después implantar a este asesino vestido de corbata y darle cobertura europea y americana, finalmente hacerlo con el apoyo israelí y por último ya pagando sus deudas, pues lo que acaba de hacer es entregar los Altos del Golán. Eso es exactamente lo que nos espera a nosotros cuando esperamos el abanico o la cobertura o el paraguas de una organización que hace y deshace, que decide cómo es la política del mundo, quién tiene derecho a expandirse, a tener un terrenito donde crear nuevos hoteles, como es la intención de Trump, o decidir si Ceuta, Melilla, Canarias o cualquier otra cosa son o no deben ser de un sitio u otro por aquello de dejar la zona libre de problemas para seguir construyendo resort, ¿no? Eso es exactamente. Y el que piense que Martín está exagerando, porque piensa, mira, esto de Siria pues es un país ahí lleno de moros, ¿no? Porque para nosotros todos los que no sean de España para arriba, todos los que no sean cristianos, a nosotros todos nos parecen moros, ¿no? Pues alguno dirá, bueno, estos son unos moros y tal, no nos comparemos. Bueno, pues a lo mejor no les parecerían tan moros los serbios, cuya nación fue troceada por los Estados Unidos solamente para poder montar en un país títere una base militar, ¿vale? Entonces les hicieron el Kosovo independiente para montar su base. Entonces el día que los Estados Unidos piensen que Tarragona es un sitio estupendo para montar una base, verás cómo se encargan de que Cataluña se cesione del resto de España. Y si pensasen que es Extremadura el mejor sitio para montar la base, ya verás cómo se preocupaban por dinamitar la unidad territorial española y hacer una Extremadura independiente solamente para montar su base. Entonces, que nadie piense que esto son exageraciones y que a nosotros no nos puede pasar, porque ha pasado aquí muy cerquita de Cataluña, porque en coche se llega en nada desde Cataluña a Serbia, así que, y eso ha sido muy reciente, o sea que no nos creamos que estamos a salvo. Pues así es, me la has puesto votando para precisamente afrontar los otros dos temas de hoy, que como habéis visto también los que habéis leído la publicidad relacionada con el programa, lo vamos a centrar en uno. Es decir, por un lado vamos a hablar, que también se ha hablado mucho, de la ley de amnistía, por aquello de que el Tribunal Constitucional la ha considerado constitucional, ahora hablaremos de ello,
Y también vamos a hablar de la corrupción. ¿Que por qué vamos a mezclarlo? Pues decía que por qué me la ha dejado votando Norberto, porque efectivamente ha mencionado la distancia que puede haber entre Cataluña y Serbia, no solamente distancia kilométrica, sino que también ha habido similitud. Y como bien sabéis todos, si a quien manda en el mundo se le pone que aquí nos quieren hacer un país, otra vez trocearlo a medida de las posibilidades para repartírselo entre los que se los quieran repartir, lo harán, y estoy seguro que buena parte de los españoles, unos porque son separatistas y otros porque son sumisos de los separadores, pues también les parecerá bien, ¿no? Decía eso, que vamos a mezclar ambos temas, el de la amnistía, la ley de amnistía, y que ya es constitucional, y la corrupción, porque por un lado tienen protagonistas comunes, evidentemente todos sabemos el papel que tiene Santos Cerdán, tanto en las negociaciones con Puigdemont, también con Bildu, como con los casos de corrupción, que por supuesto no es ni mucho menos el único, ni siquiera es solo la banda del Peugeot, también está involucrada en declaraciones sobre la amnistía, que ahora pondré algún vídeo, ese personaje siniestro. También es cierto que es una caricatura, pero no deja ese siniestro, que es María Jesús Montero, que también ha hablado últimamente sobre la amnistía, si era constitucional o no, y lo que opinaba de Cerdán, si era de los suyos o es una persona que no tiene nada que ver con el partido. Y son dos temas que están íntimamente relacionados entre sí, porque además es que la ley de amnistía es un acto propio de corrupción. Es decir, como quiero estar en el poder, hablo como Pedro Sánchez, pues le otorgo la amnistía a este que me la exige porque yo quiero estar. Y como el otro no es tonto, sabe que cuanto más débil sea el gobierno, más le va a poder pedir, más le va a poder apretar y más cosas va a conseguir. Ahora me gustaría que fuerais vosotros los que analizarais ambas cosas. Y decía que os iba a poner unos vídeos exactamente de esto, de lo de las declaraciones. Voy a ponerlos primero sobre la amnistía de este señor. Se nos ha ido Norberto, aquí está. A ver qué os parece el que no cambia de opinión. Ya te vemos, Norberto. ¿Estamos más cerca al señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española? No va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. El vídeo, perdonad un segundito. Quito el vídeo. Quito el cartel. Vamos a hacer las cosas bien y sin prisas. Y ahora ya ponemos el vídeo desde el principio. No, lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. No es constitucional. Ni amnistía ni nada de eso. El independentismo pedía la amnistía, no han tenido amnistía. Es que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. ¿Estamos más cerca al señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española? No va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Y para nosotros, pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible. La verdad es que tiene gracia, o sea, maldita la gracia que tiene, pero sí que es cierto que hay veces que hay que ponerlo así todo seguido y con un toque de humor para demostrarnos lo que ha estado pasando en España en los últimos años. Si me dais unos segundos, pongo también lo que decía esta María Jesús Montero sobre la amnistía. O no renovando el Tribunal de Cuentas o no renovando. Vamos también desde el principio, mejor. No es constitucional. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución como si hace el Partido Popular, no renovando los órganos del Consejo General del Poder Judicial o no renovando el Tribunal de Cuentas o no renovando el Defensor del Pueblo, como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. Lo saben. Pues ahora dice esto. Todos este país tenemos que vivir con gran satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha tardado, como conocen, aproximadamente 2 años, una sentencia que declara lo que el Gobierno ya había afirmado, que la ley tenía absoluta constitucionalidad, tiene un encaje en nuestro ordenamiento jurídico.
es que hay que valer para mentir de esta manera. Dejadme otros segundos. La otra que ha dicho esta sujeta sobre Cerdán. Ordinario secretario de organización. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años. Esto fue después de luego puso la mano en el fuego por él y ahora ha dicho esto. Que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final. No sé el especial José Mota de este año, pero vamos, es que tiene cojones. Martín, tú mismo, empieza que no pasa nada, tío, que no pasa nada. A mí para mí me genera una sensación de indignación tremenda que a medida que les vas oyendo, pues tienes que deshacerte de esa indignación y pasar a la carcajada, ¿no? Porque es tremendo. O sea, es decir, y lo peor es que no pasa nada en España, que no pasa nada en el electorado, que no pasa nada en las elecciones, que no pasa nada en la sociedad, que oyes y tienes que oír, bueno, además de un enorme ruido, tremendo ruido mediático con toda esa patulea de gentuza que tienen a su alrededor, aplaudiendo cada una de estas mamarrachadas a diario, ¿no? Porque siguen haciéndolo, pues tienes que aguantar que una cosa y su contraria por las mismas personas, el imbécil seas tú, el de los bulos seas tú, el de la desinformación seas tú y el que quiere romper la convivencia seas tú. Y hay un montón de gente que llega a la conclusión de que es así, de que es que somos la hostia, los fachas, es que los fachas, entendiendo a los fachas, a todo aquel que no sean ellos, porque también es un concepto que han ampliado a tal extremo que cabe cualquiera en la fachosfera esa que definían en su día, ¿no? Y en la fábrica del fango y la fábrica del bulo. Es verdaderamente repugnante. O sea, no tiene sentido que yo haga aquí una aclaración técnica de la ilegitimidad de la ley de amnistía en la Constitución. Es que me voy mucho más atrás, hago como con la OTAN, es que me traería sin cuidado que fuera legal desde el punto de vista constitucional, porque lo que es indignante desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de nación, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la igualdad entre los españoles. Es más, casi estoy convencido de que efectivamente la que tiene razón es la María Jesús Montero y otros que han hecho cosas parecidas. Estos días los memes están recorriendo las redes en ese sentido a punta pala. Creo que la que más sentido tiene es la que dice que sí que lo es, porque efectivamente lo es, porque esta Constitución a la que nos hemos opuesto muy pocas personas ya vivas desde su minuto uno de su intento de publicación, tiene eso, que puedes hacer lo que te salga de las pelotas, que puedes hacer lo que quieras, que puedes darle cobertura legal a la mayor de las infamias o a las mayores infamias, que puedes convertir en parlamentarios asesinos múltiples, que puedes hacer que un individuo se rebele contra la nación, declare primero un referéndum ilegal y luego una independencia y que al día siguiente se convierta en pelillos a la mar y que no tiene ninguna trascendencia, que puedes convertir los indultos o las amnistías o cualquier otro mecanismo en un sistema de normalización de la vida política, que puedas inventarte la historia y hacer nuevas leyes o nuevas interpretaciones y penalizar o penar a aquellos que no comulguen con ruedas de molino. Y todo ello perfectamente amparado por un tribunal constitucional que a su vez interpreta una ley que dice que no necesita que esté expresamente, al revés, que todo lo que no esté expresamente dicho en esa ley puede ser legal, es justamente lo contrario de lo que dice cualquier teoría del derecho, pero no importa porque quien lo tiene que interpretar es, no hemos oído también estos días, el que no invitó a hacerlo, a algunas de las magistradas ponentes del Tribunal Constitucional diciendo exactamente esto que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Que la Constitución es una cosa y que la interpretación de los constitucionalistas, porque no me atrevo, son magistrados, pero no me atrevo a llamarlos, estos no forman parte del Poder Judicial, que es ir incluso un poco más allá de la ley y se quedan tan frescos. Una de las ponentes de la sentencia miserable que ha concedido o que ha convertido la amnistía en algo suficiente. No me acuerdo, porque no sé si se ha resuelto ya
o no respecto de la parte de malversación. No sé si al final se han pronunciado sobre ello también, pero no es que para ninguna duda de que encontrará el encaje y que tendremos sentado a Puigdemont aquí, sentado tranquilamente para explicarnos cómo se hace esto, con esas carcajadas que tú has visto en broma con una inteligencia artificial, pero que no hace falta inteligencia artificial ninguna. Basta con poner una cámara en la cara, porque es exactamente lo que debe estar haciendo respecto de todos los españoles, descojonándose vivo de todos los miserables, de los tipos como Santos Cerdá, al que él pedía expresamente como negociador, porque sabe perfectamente en qué posición tenía las rodilleras para hacer lo que le saliera a las pelotas al señor Puigdemont. Es que es tan obvio y es tan evidente que no sé qué tendríamos que comentar. O sea, los vídeos se comentan solos, ¿no? Es decir, ¿qué tendríamos que aportar nosotros para semejante situación? No es más que eso, la esencia misma del régimen del 78, la miseria moral del régimen del 78 y la conducta natural de un régimen que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Hacen lo que les sale de los huevos. Y la tristeza es que, claro, que no cabe... Cuando nosotros tenemos que explicar lo que queremos hacer, pues todo suena muy rupturista y todo suena muy raro, pero es que no hay más remedio. O sea, es que hay que salir de la Comunidad Europea, es que hay que salir de la OTAN, es que hay que salir de la Constitución, es que no hay forma de sobrevivir en un mundo normal y natural si no es eliminando todos estos cánceres que efectivamente tenemos que soportar. Bueno, por lo demás no hay nada nuevo. Es decir, alguien esperaba una cosa distinta, aparte de los ilusos del PP y de algún imbécil de Vox. ¿Alguien esperaba alguna cosa distinta de Conde Pumpido? Padre, me refiero, porque los del hijo también tenemos que darle comer aparte. Pero ¿alguien esperaba algo distinto? No, nadie esperaba nada distinto. No importa que el interlocutor sea Santos Cerdá y que hoy haya dormido en Soto del Real. No importa. Es este señor desconocido que no militó nunca en el PSOE y del que no se sabe nada. Es como así va a terminar la mujer de la tal Begoña, va a terminar siendo esta señora que pasa por casa, ya os lo digo yo, que no basta con que alguien te señale lo suficiente para seguir amarrado al sillón. Así es. Antes de que entre Norberto, que esos vídeos que me está escribiendo alguno, que si lo podía poner otra vez, no. No quiero quitar más minutos a los invitados. En el perfil mío, en concreto el de Más Razón que un Santo, he colgado los 4 vídeos, lo digo por si queréis verlos y reír o llorar, dependiendo lo que os apetezca hacerlo, o si lo queréis difundir también, porque aunque están en muchos sitios, no los he visto los 4 juntos en ningún lado, que deja bien a las claras con qué personajes nos lo gastamos. A Norberto estoy seguro que tampoco le extraña para nada la decisión del Tribunal Constitucional, y además es que, como él me acuerdo que dijo una vez, para mí con bastante gracia, por el tema del aborto, dijo, si el aborto es constitucional, yo me cago en la Constitución, pues si la amnistía es constitucional, yo me cago en la Constitución. ¿No, Norberto? Es que esa es la parte buena, por verle alguna, de lo que está sucediendo. Y es que si aquella parte de los españoles que, considerándose patriotas y valorando positivamente la continuidad de la unidad nacional como proyecto histórico, aún así, pues ellos se agarraban a la Constitución porque ellos la cogen en la mano, empiezan a leerla y leen cosas que suenan bien, como que está fundamentada en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, bla, 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 bla. Claro, pues ante estos hechos dirán, pero vamos a ver, en la Constitución dice que España es una única nación, pero los partidos políticos, las asociaciones y los grupos que la quieren destruir son legales. Además, cuando hay un golpe de Estado como el del 2017, los protagonistas son amnistiados. En esta Constitución se lee que todos tienen derecho a la vida, pero el Constitucional luego dice que el aborto es plenamente legal. En esta Constitución se habla de la defensa de los trabajadores o del derecho a la vivienda, pero luego el Constitucional dice que, bueno, que esos son unas palabrejas que tampoco se pueden exigir delante de un juzgado. Bueno, pues a lo mejor ya hay un montón de gente que dice, oye, es evidente que este régimen no nos sirve. La Constitución en la que yo un día confié no nos sirve porque los encargados de interpretarla la interpretan en el sentido que les dé la gana. Bueno, pues oye, pues si es por ese lado, bienvenido sea. Difícil será que haga una interpretación como esta que estoy haciendo yo un pueblo que mayoritariamente pues está profundamente degradado. Yo siento tener que hablar así de mis compatriotas, pero no me queda otra explicación. Mira, lo de los vídeos que has puesto, la verdad que sería gracioso si no fuera trágico, porque estamos hablando de algo muy serio y es que el máximo órgano judicial,
no es así, porque es que el máximo órgano judicial es el Supremo, lo que pasa que los políticos luego, para acabar con la separación de poderes, que es otra de las mentiras que hay, pues se inventaron esto del Tribunal Constitucional, que es un tribunal cuya misión es hacer pasar por constitucional lo que evidentemente no lo es. Su misión es rectificar al Tribunal Supremo, ese sí, máximo órgano jurídico español. Entonces, y todo eso con el consenso de las grandes fuerzas políticas. Porque hay que recordar que este conde Pumpido, que ha perpetrado esta traición a la nación española desde la presidencia del Tribunal Constitucional, este conde Pumpido fue elegido por consenso con el Partido Popular. Claro, el Partido Popular es igualmente responsable de este crimen de lesa patria que lo es el Partido Socialista o las fuerzas separatistas, ¿vale? Porque este conde Pumpido fue elegido precisamente para esto. Y el Partido Popular, que son muy ladrones, que son muy golfos, que son muy sinvergüenzas, que son muy LGTBI, que son lo que queramos, pero no son imbéciles. Y ellos sabían de sobra que esto se elegía para ello. Con lo cual, a ellos no les puede haber pillado de nuevas, ¿no? Insisto, por verle la parte positiva, cada vez serán menos las personas que piensen que el régimen del 78 tiene la legitimidad y las armas suficientes como para defender a la nación española de los ataques internos que sufre por parte de los separatistas y de sus aliados en el gobierno, ya sean el Partido Popular en ocasiones o el Partido Socialista en otro. Y pensarán que hay que fundar una nueva legitimidad, ¿vale? Alguno dirá, ¿qué estás proponiendo? ¿El golpismo? Bueno, propongo lo mismo que con mucho ahínco defendían durante la transición buena parte de los actores políticos, que es la ruptura. Ellos entendían que el régimen anterior no era legítimo y que había que romper con él. Pues es lo que estoy diciendo, efectivamente. El régimen del 78 no es legítimo, porque no tiene legitimidad de ejercicio, porque esto es un desastre por completo, porque o acabamos con el régimen del 78 o el régimen del 78 acaba con la nación española, porque no es capaz de proporcionarle el sustento a la inmensa mayoría de los españoles, porque ha liquidado su soberanía, porque ha acabado demográficamente. Es decir, podríamos seguir sumando así catástrofes una detrás de otras directamente imputables al régimen del 78. Entonces, el régimen del 78 no tiene legitimidad de ejercicio y se ve que es incapaz por sí solo de generar la respuesta adecuada. Con lo cual, pues sí, yo creo que hay que ir a la ruptura con el régimen del 78 y instaurar una nueva legitimidad. ¿De dónde procedería esa nueva legitimidad? De la nación española y de su tradición. Es decir, con el régimen del 78 hay que acabar por un motivo de patriotismo. Para que la nación española pueda sobrevivir, hay que liquidar el régimen del 78. Cuanto más tarde se haga esto, pues más doloroso será, más difícil será, pero no nos quepa duda que algún día nos tocará eso, hacer esa ecuación, o régimen del 78 o nación española. Así es, antes de que coja el hilo Martín, es que se nos está olvidando, no a nosotros ni a los que nos están viendo, digo a los españoles en general, con este bombardeo de casos de corrupción que nos van sepultando siempre el del día anterior, que a su vez ya había sepultado el del otro día y que por supuesto ninguno de ellos van a devolver un duro y muy poquita gente va a pasar por la cárcel. Y si los pocos que pasen, todos sabemos que van a salir y que cuando salgan se van a dar la vida padre con lo que nos han robado, es que aunque no hubieran robado un duro, que es imposible pensar en eso con los políticos que tenemos, es que a mí no se me ha olvidado que solamente por limitarme al periodo Pedro Sánchez, por no irme más para atrás, Daniel se acuerda que gente como Salvador Cerdán y compañía está en el partido, el propio Ábalos, el propio Pedro Sánchez y tal. Repito, me voy a centrar en el PSOE porque es el que está en el poder. No quiero quitar culpas, ni mucho menos al Partido Popular, que además estoy convencido que si algún día gobierna no va a tocar nada de lo que voy a mencionar ahora. Se nos ha olvidado la ley del solo si es sí, se nos ha olvidado la ley trans, se nos ha olvidado la ampliación de la ley del aborto, se nos ha olvidado la ley de protección animal, los indultos y las amnistías que estamos hablando, se nos ha olvidado esa cesión total y absoluta a los separatistas, no solamente por el indulto y por la amnistía, el compadreo con los etarras, el mantenerlos en las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podría pasarme todo el programa diciendo cosas para mí más graves
que el robar millones de euros, para mí todo eso es más grave que robar millones de euros. Lo que pasa es que va en el pack, es decir, han hecho todo eso y encima han robado. Y de todo eso que he dicho, no va a haber nadie que les haga pagar sus culpas, que es lo que más me jode, con perdón. Es decir, estoy convencido que si ahora mismo Feijóo llega a un acuerdo, se encuentra a esos 4 hombres buenos dentro del PSOE, del PNV, porque le untará, de Junts porque le untará o porque le va a permitir a lo que sea, que le otorguen el hacer una moción de censura, convocar elecciones y ganar él, no va a tocar absolutamente nada de eso y, por supuesto, los suyos robarán cuando les toque robar. Quizá al principio más comedidos, pero volverán a robar. O sea, es que este régimen, como acaba de expresar perfectamente Norberto, es que no tiene ni un halo de solución, porque es el régimen en sí el que es corrupto, el que es chorizo y el que es antiespañol y el que es traidor. Y casi prefiero que siga Pedro Sánchez, que pueda hacer que la gente esté cabreada y ese cabreo hace que el régimen pueda caer, a que haya una solución cataplasma con el Feijóo y baje el suflé. No sé cómo lo ves tú, Martín. Es que no sé si tiene que bajar algún suflé. Es que en realidad es que nos dan o sea, muerte por asfixia o muerte por cortarse las venas. Es decir, no hay una alternativa en medio que digas quiero utilizar una mejor que la otra. Es decir, las dos nos llevan al abismo y no sé, o sea, en realidad creo que permitirse el lujo de que siga Sánchez es una locura porque está como un tarao y lo que hay que preguntarse es cómo hacemos, como decía Norberto hace un momento, para lograr la ruptura total y absoluta con el régimen y para que eso no signifique necesariamente pues el bipartidismo, el turnismo tan históricamente asentado en España hace ya varios siglos, ¿no? Porque no ha dejado de hacer eso excepto en la interrupción del franquismo, ese ha sido el modelo y si quieres del ratito de la dictadura de Primo de Rivera, casualidad que los dos regímenes son justamente los más denostados en este régimen parlamentario, son los dos únicos momentos en los que no se han ido turnando las fuerzas consideradas o llamadas de fuerzas de derechas y de izquierdas, suponiendo que los unos y los otros supieran lo que significa cada una de esas dos cosas, que ya tampoco saben lo que significa ser izquierdas o ser de derechas. Tener que elegir entre esas dos opciones, a mí me parece que es absurdo, o sea, no hay que elegir, hay que romper y hay que tener preparadas las capacidades para que la ruptura sea una cosa real y que podamos aprovechar el momento de explicarle a todo el mundo y de enseñarle a todo el mundo lo que por otro lado ven si quieren, porque está ahí, porque ya lo hemos visto. Tú en un ratito has hecho una recuperación de vídeos que son inapelables y podríamos estarnos así una semana de vídeos. Hay mucha gente que dedica su tiempo a buscar esos vídeos y esas cosas para que ellos solos, sin comentario a pie de página, fueran suficientes para acabar con cualquiera, de uno y de otro, de Feijóo y del equipo de Sánchez. Obviamente, como en todos los regímenes, pues la fuerza se pone o el impacto mayor se pone en aquellos que en un momento determinado están gobernando, pero efectivamente el problema es quién viene detrás y de hecho yo creo que precisamente porque sabemos quién viene detrás es por lo que esto no se derrumba solo, porque incluso los que están más cabreados, aunque no lo digan hacia afuera, pero aunque los que estén más cabreados consigo mismos, que son estos tíos del entorno del Partido Socialista, porque saben que les afecta, no porque les imponga, les importe un carajo la bondad o la mierda que les está salpicando. No, les preocupa porque les salpica para perder sus locales, sus autonómicas, sus ayuntamientos, sus historias, y todos estos cuando les salpica, pues se callan porque saben que todavía les queda la carta de decir, no, es que claro, es que nosotros lo hacemos mal, pero anda que lo que viene detrás, anda que lo que saben los otros, que lo que viene detrás es la herramienta perfecta para decir que no importa que sean unos mangantes, que no importa que sean unos sinvergüenzas, que no importa, tú decías y con buen criterio, no es tan importante que roben, bueno, es importante que roben, pero desde luego no es lo más importante, ni muchísimo menos. Pero fíjate que hemos llegado a un punto en el que esta sociedad hedonista en la que vivimos no le importa ninguna de las dos cosas. O sea, no le importa nada de lo que no es económico, nada de lo que suponen sus políticas. Al contrario, algunas las aplauden y están encantados y dicen lo contrario. Dicen aquello de, fíjate tú que un gobierno que ha sido capaz de...
y hacen esa retahíla que tú acabas de hacer de cosas que habría que destruir y las ponen en positivo, ¿no? Que fíjate que eso es un gobierno que ha sido capaz del matrimonio igualitario, de la ley del aborto, ampliación de la ley del aborto, no sé qué, como si fueran cosas positivas, y sin embargo se dedican a robar. En fin, lo que parece como el que venga detrás también son unos ladrones y ya tienen armado el expediente. Por eso no queda más remedio, y estoy con Roberto en eso, no queda más remedio que establecer pie en pared diciendo hay que acabar con todo el régimen completo, no vale la alternancia, no vale darse por satisfechos, no valen los abascales y por supuesto los Feijóos, pero es que tampoco los abascales, no valen asumir determinados discursos quedándonos solo con la parte que nos importa, que es echar a Sánchez, y ya está, no vale. Es que lo que nos viene detrás es terrible. Es que hoy hay que leer a Macarena Olona, por decir a alguien, o a Santiago Abascal, o a Germán Terch, o al otro día el que venía de Ciudadanos, el Girauta en el Parlamento Europeo, que se te cae el alma a los pies diciendo, y esto es en el mismo paquete que pretende venir la solución a Sánchez, que es que se marche Sánchez, vienen ellos como sustituto. Es terrible. Por eso no cabe otra opción. O sea, no nos podemos plantear la elección. La única elección que nos podemos plantear es la de decir cómo hacemos para derrumbar definitivamente el régimen y demostrarle a esos desgraciados, a esos hedonistas que tenemos como compatriotas en la mayor parte de los casos, demostrarle que hay alternativas que no se sustentan en los pilares del régimen de 78. No hay más. Norberto. Sí, y volviendo con el tema de los vídeos que has puesto tú, que como decía, serían muy graciosos si no fuera porque la temática es trágica. El problema es el mismo que en la corrupción. La corrupción ya no cotiza negativamente. Es decir, los españoles mayoritariamente pues son tolerantes con la corrupción. Porque si no fueran tolerantes con la corrupción, por ejemplo, los votantes socialistas se le retirarían el voto al PSOE el 100% en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Cuando se ha comprobado, se está comprobando, vamos, que el Partido Socialista, la cúpula del Partido Socialista era todo un entramado para llevarse comisiones, para enriquecerse personalmente y muy posiblemente también para financiar ilegalmente el partido. Bueno, pues las encuestas que se han hecho ya después de conocerse todos estos hechos, con esos audios absolutamente sórdidos, mezclando, pues eso, toda la podredumbre moral de los personajes. Sin embargo, las encuestas le siguen dando al menos 100 diputados al Partido Socialista. Los analistas dicen, batacazo del PSOE, que se quedaría con poco más de 100 diputados. ¿Con poco más? ¿Eso es un batacazo? Hay el suficiente número de españoles que, sabiendo que el PSOE es un partido muy corrupto en su cúpula, sin embargo van a ir a votarle. ¿Y por qué lo van a hacer? Pues unos quizás porque en su fanatismo no crean que eso es así. Y crean, sin embargo, a Santos Cerdán que esto es un montaje de la fachosfera en contra de ellos, una persecución política por haber conseguido hacer el gobierno más progresista de la historia. Y entonces se han reunido los grandes capitalistas, la Iglesia y la Guardia Civil, nunca mejor dicho, para acabar con el gobierno progresista. Otros pensarán, sin embargo, vale, me duele que los míos sean corruptos, pero siempre prefiero que estén los míos, aunque sean corruptos, a que estén los otros que son más corruptos todavía, porque lo creen así íntimamente. El votante del Partido Popular piensa que los del PSOE, lo piensa con razón, que los del PSOE son muy corruptos, pero los del PSOE piensan, y con razón, que los del PP son muy corruptos, con lo cual nadie se va a movilizar o desmovilizar. Bueno, no digo nadie, pero no va a ser abrumadora la movilización en contra de este gobierno por la corrupción. Ya digo, le siguen dando 100 diputados. Entonces, al igual que no se moviliza la gente por la corrupción, tampoco cotiza ya la mentira. ¿Vale? Estos vídeos de lo que hablan es de la mentira, porque la inmensa mayoría de las primeras declaraciones que has puesto las hacía el Partido Socialista en campaña electoral. Es decir, les decía a sus votantes, si nos votáis a nosotros, no le hagáis caso a lo que dicen esos fachas, porque nosotros jamás de los jamases vamos a aprobar una amnistía porque sabemos que es ilegal, ¿vale? Mientras decían eso, en realidad estaban pensando, a ver cómo colocamos a Conde Pumpido en la cúpula del Tribunal Constitucional para hacer pasar por constitucional lo que evidentemente no lo es, ¿vale? Entonces, no cotiza la corrupción y no cotiza la mentira, porque el cuerpo social español está podrido también, lamentablemente, si es que lo decimos habitualmente. El pueblo necesitado de una revolución es incapaz de protagonizar esa revolución
porque los defectos que debería estar combatiendo los ha asumido, ¿vale? Está podrido también por dentro, ¿no? Entonces la situación es muy compleja. Claro, por dar un halo de optimismo, porque muchos dirán, bueno, entonces ¿qué pintáis vosotros allí todo el día pontificando si pensáis que no hay solución? Yo sí que pienso que hay solución, y la solución es complejísima, es muy complicada, pero poco a poco se irá abriendo paso, porque va a haber cada vez un número creciente de españoles que se den cuenta que con esa podredumbre no van a ningún lado. No van ellos individualmente y no va la nación española, ¿no? Y frente a la podredumbre del régimen del 78, pues tendrán que buscar fuera del régimen del 78 soluciones. Cada vez serán menos los españoles que confíen, por ejemplo, en el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey, cada vez que habla, demuestra que es un agente más de sumisión al globalismo, como está diciendo aquí. Las declaraciones que ha hecho en las últimas semanas es que son todo loas a las agendas, a la religión del cambio climático, a la ideología de género. Mira, no sé si ha sido hoy o ayer, Pío Moa, que yo le sigo con interés porque creo que es, además de buen historiador, buen analista, decía, no me gusta mucho el mote de felpudo sexto para referirse al rey, y no era porque le resultase ofensivo, no parece que le tenga mucha simpatía. Decía, no me gusta porque se desprende de eso, que es alguien como que por servidumbre, pues adopta la ideología dominante. Decía, no, yo no creo que sea por servidumbre, yo creo que es que él se la cree, ¿vale? Él participa de esa ideología. Y decía, es como cuando se dice del Partido Popular que traicionan a sus votantes o que han perdido las esencias. Que no, que la esencia del Partido Popular es lo que es, ¿vale? Es lo que vemos. Cuando alguno todavía dice, bueno, es que hay que volver al Partido Popular de siempre. ¿Cuál es el de siempre? El de siempre es el que conocemos así. Es el sumiso al globalismo, el sumiso al socialismo, el progre, el corrupto. No hay otro Partido Popular, así que no se inventen ustedes que alguna vez hubo un Partido Popular que fuese distinto de eso. En fin, la verdad que la cosa es complicada y a mí me fastidia bastante esto de la corrupción, porque no porque yo no lo considere importante, que es importante, es decir, esto debería ser condición sine qua non, es decir, partidos que son corruptos, partidos que han alojado a corruptos, partidos que se han beneficiado de la corrupción, que se han financiado ilegalmente, deberían ser ilegales directamente, ¿vale? Y no seguir siendo los partidos que gobiernan y además con amplia financiación pública. Entonces, claro que le doy mucha importancia a esto, pero me fastidia porque hay, como decía Martín, cosas incluso más importantes que han sido tapadas. Por ejemplo, sí, el escándalo monumental de del fallo del Tribunal Constitucional diciendo que la ley de amnistía es conforme a la ley, es un escándalo que ha pasado prácticamente inadvertido porque estábamos todos escuchando los audios de las putas y los socialistas, ¿vale? Entonces, como estaban entretenidos con las putas de los socialistas y con las putas socialistas, pues entonces no le hemos prestado atención a la barrabasada que ha hecho el Tribunal Constitucional. Si os acordáis, cuando se empezó a hablar de la promulgación de la ley de amnistía, se montó en Ferraz un movimiento de protesta generalizado que acudía por miles todos los días durante una buena época. Sin embargo, luego, una cosa curiosa, cuando finalmente se aprobó la ley, ya no había esas manifestaciones. Y ahora que el Constitucional les ha dado el marchamo de legalidad, tampoco hay esas manifestaciones, entre otras cosas porque nos tenían entretenidos con los audios de las putas socialistas y de los socialistas con las putas. Entonces, es una pena porque es todo podredumbre. Es decir, la corrupción en sí es un mal, pero si además sirve para tapar la dilución de la nación española por su máximo órgano, que es el Tribunal Constitucional, pues es más grave todavía. Así es. Ya llevamos una horita del programa, sé que ambos tenéis menesteres que cubrir por ahí y no os quiero entretener más. Luego ya me voy a quedar yo diciendo las notas de agenda y alguna cosita más que le quiero contar a nuestros oyentes y televidentes. He mantenido esta imagen de aquí porque evidentemente lo iba a poner, pero la ha sacado colación Norberto y he recordado estas dos cositas que hemos sacado aquí a colación del rey. Porque, sinceramente, a mí me repatean las tripas que algunos, por el hecho de diferenciarse de la izquierda y de la extrema izquierda y de lo que le quieran llamar y del separatismo, elogien a una persona que no solamente
no es digna de elogio, sino que es tan culpable, si no más, porque es el jefe de Estado de todo lo que está ocurriendo. Y entonces es una cosa que yo ya lo hacía cuando estaba su padre y ahora pues es con el hijo y no sé si lo haremos pues con el hijo del hijo y ahora habrá que esperar a las memorias del padre a ver lo que nos dice, ¿no? Y seguro que memorias que aplaudirá la puñetera derecha y que algunos dirán que qué bueno era el rey emérito. Decía que os quería dejar unos minutillos a cada uno antes de irnos. Lo que sí que es cierto es que todos somos humanos y el hecho de que hoy, por ejemplo, Santos Cerdán otra vez pues, vuelva a estar en un sitio que no le apetece estar, pues me alegro. O sea, me alegro porque es un ladrón, porque ha negociado con terroristas, porque forma parte de un partido absolutamente criminal. Me gustaría, antes cuando mencionas a retahíla de leyes, no mencionar la ley de memoria democrática, que es otra de ellas. Me gustaría que sujetos que también están ahí con la corrupción pisándole los talones, incluso alguno ha tenido que comparecer ante un juez, como Bolaños o como Víctor Ángel Torres, que han hecho la ley de memoria democrática como uno de sus hijos predilectos, me gustaría también que pasaran por la cárcel. Sé que soy un ingenuo, sé que, pero bueno, entre que pase yo y que pasen ellos, prefiero que pasen ellos. Y como ellos quieren que esté yo y yo quiero que estén ellos, bueno, pues de momento vamos ganando. Vamos ganando 1-0, que está Cerdán y no está ni Norberto, ni Martín, ni Jesús esta noche durmiendo y comiendo chope. Así que, bueno, chope seguro que a lo mejor cenan mejor que algunos de los que nos están viendo. Decía eso, que os quería dejar unos minutillos a vosotros y luego ya me quedo yo con las notas de agenda. Norberto, antes de que se me olvide también y que te vaya, me preguntan por el acto habitual de julio, en concreto 18 y 19 de julio, casi siempre es el 19 la fecha, pero a veces que cambia dependiendo del día de la semana que es, el acto homenaje a los caídos del cuartel de la montaña. Cuéntanoslo. Sí, el acto lo convocará, como siempre, la Hermandad de la Vieja Guardia y será en esta ocasión el viernes 18 de julio. Entiendo que a las 9 de la noche. Próximamente saldrá ya todos los datos. Este año es importante que acudamos todos, para el que no lo sepa, pues si hay alguien que no lo sepa, ahí se acude porque en el cuartel de la montaña, pues al inicio de la Guerra Civil Española, se agruparon pues un montón de militares y también de falangistas, bueno, pues porque los estaban persiguiendo para cazarlos como a conejos, para matarlos y efectivamente, pues finalmente pues asesinaron a un montón de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues se les rinde el homenaje. Nosotros por nuestra parte pues rendimos homenaje a los falangistas, pero también al resto de los que murieron allí en esas fechas iniciales de la Guerra Civil. Decía que este año es muy importante que acudamos como gesto reivindicativo. Esto no es una cuestión meramente histórica, no es un recuerdo del pasado. Es que si hasta ahora teníamos la amenaza de la ley de memoria democrática, ahora tenemos, que es otra de las cosas que ha quedado prácticamente oculta con esto de las putas socialistas, ahora tenemos también la reforma de la ley de asociaciones que prevé la ilegalización de lo que ellos llaman las asociaciones franquistas. Digo lo que ellos llaman porque daría igual que hiciésemos una asociación edillista, otra de Pérez de Cabo o cualquiera de los falangistas, digamos, que fueron represaliados por el franquismo. Daría igual porque para ellos seguirían siendo igual de franquistas, porque para ellos la verdad o la historia no rigen. Ellos son los que dicen quiénes son fascistas y quiénes no, quiénes son franquistas y quiénes no, ¿no? Entonces, hay una amenaza ya directa sobre asociaciones como esta Hermandad de la Vieja Guardia, que puede ser ilegalizada en cualquier momento o se puede instar a su ilegalización en cualquier momento por mor de la ley de memoria democrática y ahora también por la reforma de la ley de asociaciones. Entonces, es un momento oportunísimo para darle un apoyo a la Hermandad de la Vieja Guardia y con ella a todas las asociaciones que ven amenazada su existencia y su libertad por esta reforma de la ley de asociaciones. Así que, insisto, pues el viernes 18 de julio a las 9 de la noche en Madrid, en el monumento a los caídos del cuartel de la montaña, por cierto, muy cerca de la cueva de Ferraz. Así que es un momento muy oportuno para dar el apoyo a la Hermandad de la Vieja Guardia. Martín, un par de minutillos lo que creas, lo que tengas menester. No tengo muchas más cosas. Me quedé con las ganas de mencionar, cuando hablábamos antes de la defensa, y hice una referencia colateral a que me encantaría que fueran de hecho españoles. No lo decía al azar.
lo decía porque estos días hemos vivido también con harto regocijo de muchos de los progresistas de este país que un guardia civil, un nuevo guardia civil de origen camerunés venido en patera se hubiera convertido efectivamente en guardia civil, ¿no? ¿Y por qué lo decía yo? ¿No? Hay gente que, por supuesto, vendrá naturalmente a tratar de hablar del color y de tal, y de si es africano o no es africano. Yo no mencionaba para nada en mi respuesta el otro día ni al color ni a ninguna de estas cosas. Mencionaba algo mucho más sencillo, ¿no? Y es cómo es posible que le otorguemos la capacidad y el poder a alguien que ha venido incumpliendo manifiestamente la ley y asentándose manifiestamente la ley, convertirlo de hecho en brazo armado de esa ley, ¿no? ¿Cómo es posible que uno pueda representar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no siendo español? Claro que se lo habrán concedido, naturalmente, ¿no? ¿Cómo puede ser que los sistemas de selección del aprobado para los que se presentan a las oposiciones para ser guardias o policías incluyen una prueba académica que hay que aprobar, incluyen una prueba física que sin duda aprobará, porque es una mala bestia, en las fotos se le veía que era obviamente muy, muy, muy formado físicamente, y que incluye una conversación totalmente subjetiva de un evaluador que te hace preguntas del tipo más extraño para obtener, en su opinión, la calificación tuya de xenófobo, racista, incontrolado, en fin, todas aquellas cosas que en opinión del entrevistador puedan cambiar el perfil psicológico de la persona y no acceder, pues insisto, de una manera subjetiva, aunque haya aprobado todos sus exámenes a la Guardia Civil. Claro, me cuesta mucho trabajo entender que alguien que ha sido capaz de pasar las pruebas, alguien que prácticamente no habla español, como ha podido quedar reflejado en muchas de las entrevistas en las que ha salido, que puede haber sido eficaz en las respuestas al examen teórico. Pero si lo ha sido, me cuesta mucho trabajo entender que alguien con unas capacidades intelectuales determinadas no haya cogido un avión, no haya venido a España, haya solicitado el permiso correspondiente y haya venido a estudiar o a hacer una serie de cosas. En lugar, pues estamos hablando de un camerunés, ya tenemos más de un camerunés en España que ha demostrado que sí que hay otros caminos que no son venir en patera para acá, ¿no? Alguien decía, bueno, porque no tienen oportunidades y no tienen dinero. Bueno, quiero recordar a todo el mundo que venir en patera no es gratis, ¿eh? Venir en patera es bastante más caro e hipoteca a toda tu familia que 2 másteres en cualquier universidad de pago española. Lo digo para que lo sepamos, que lo entendamos, ¿no? Y en todo caso, nadie que haya venido incumpliendo la ley y que no haya como mínimo recorrido el camino inverso, volver a tu país y empezar de nuevo diciendo me equivoqué y lo voy a volver a hacer de otra forma, no puede tener acceso. Y sin embargo, eso es lo que está siendo hoy por gente a la que aprecio, obviamente con la que no comparto ideológicamente demasiadas cosas o muchas cosas, otras sí, como por ejemplo Santiago Armesilla, ¿no? Que ha hecho valoraciones muy positivas de la incorporación de este guardia civil, porque eso le llaman integración. Yo a eso le llamo efecto llamada, yo a eso le efecto tomadura de pelo, yo a eso le llamo muchas cosas que tienen que ver mucho más con el globalismo que con la defensa de España. Pero al final lo que tenemos es personas cumpliendo o haciendo cumplir una ley que ya sabemos cómo es, porque la manejan los tipos como Bolaños o los tipos como los muchos que han salido a lo largo del programa. Bolaños le acaba de conceder la más alta condecoración de la judicatura a Zapatero, porque se entregan los cromos, los entregan ellos, hasta allí, como el Magic Andreu, ¿no? ¡Paf! Le ha colocado allí la medallita. Es decir, estamos construyendo. O sea, no solo tenemos que ampliar todo aquello que decíamos de por qué un ejército sí u otro y tal, sino que además lo estamos construyendo con elementos exógenos, con elementos delincuenciales, que sí, que por supuesto cabe la posibilidad de que ese señor se haya regenerado, pero es que por definición es un mecanismo que no sirve. Y con eso estamos construyendo nuestras Fuerzas Armadas y con eso estamos construyendo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, eso es más fácil luego llevarlos a Ferraz y decir, golpea como quieras, porque a mí me la suda lo que está pasando ahí delante, ¿no? Es mucho más fácil manejar ese tipo de gente.
Pues no os quiero entretener más. Agradeceros, por supuesto, a los dos, que además en estos días que es más complicado sacar tiempo para hacer estos directos, pues hayáis estado aquí al pie del cañón. Quiero deciros que os vayáis por la sombra estos días, porque entre las pérdidas de aceite que hay estos fines de semana por el zurullo y el calor, pues es bastante peligroso. Iros por la sombra, tened cuidado. Y gracias, jefe, y gracias, Martín, nos vemos en las calles. Si no nos vemos antes, pues nos vemos el 18 de julio en el acto del cuartel de la montaña. Muchas gracias, Norberto. Un saludo, Jesús, un saludo, Martín. Un saludo a los dos. Y muchas gracias, Martín. Y me quedo yo para contarle una cosita a nuestros televidentes. Un abrazo a todos ellos. Arriba siempre. Decía, nada, un par de minutos, os quiero contar muy poco, ya en las notas de agenda os ha contado Norberto lo principal, que es ese acto. También quiero recordaros, como os decía al principio, que quedan un par de programas, este y otro más, antes de irnos, salvo que hagamos algo, porque ocurra algo en España en este verano y hagamos un directo, que ya lo avisaríamos. Deciros que nos echéis una mano, por favor, con la difusión de estos programas. Veo semana tras semana que cada vez tienen más descargas, cada vez tienen más visualizaciones, cada vez hay más mensajes, tanto en directo como luego relacionado, pero siempre puede ser mejor, siempre puede ser mejor. Me consta que estamos llegando a gente que antes no llegábamos y es importante el seguir creciendo, ¿no? Porque además ahora el parón del verano nos puede ayudar a ver y escuchar programas que tuviéramos pendientes o ver los mismos y sobre todo a difundir. Nosotros vamos a intentar darle contenido a los canales en estos meses. En concreto tengo pensado, ha ido Martín, no se lo he dicho en directo, pero él lo sabe, una entrevista que le hicieron el otro día en Informa Radio relacionado con el aniversario del asesinato de su padre. La vamos a colgar en estos canales habituales. Vamos a colgar también algunos vídeos que nos va a mandar Ana Cutella relacionados con temas de ámbito, a veces que creemos que es solo internacional, pero que nos afecta directamente. Aquí queremos hacer también un vídeo resumen, un programa resumen de esa manifestación que dio tanto que hablar en el mes de mayo relacionada con la remigración, y queremos dar contenido a nuestros canales, pero os pedimos que nos echéis una mano a la difusión. Siempre nuestra querida Currita nos dice, ¿qué ha pasado con los programas en directo? Mi intención es, cuando volvamos en septiembre, hacer un programa en directo y luego, pues, posiblemente hacer otro en enero por aquello de que el aniversario del programa. Lo que pasa es que para los programas en directo hace falta 4 cosillas. Una, un presentador, soy yo, voluntario, me ofrezco. Otro, un técnico que me eche una mano en la emisión, mientras la hacemos así, cada uno desde donde puede, no hace falta el técnico. Otro, un local, que evidentemente espero contar o bien con la Hermandad de la Vieja Guardia o con Ardevans o donde lo podamos hacer. Y luego, pues, colaboradores intervinientes que vayan al local donde vayamos a hacer el acto. Estoy seguro que todo eso lo conseguiremos y que lo haremos, pero ese ha sido el motivo principal de que no lo hayamos hecho antes de acabar este periodo, esta temporada de la hora del café. Una de las 4 cosas fallaba, yo no, pero alguna de las otras 3 cosas fallaban en un momento determinado y no queríamos hacerlo de cualquier manera, queremos hacerlo un poquito con tiempo. Y nada más, me despido hasta la semana que viene, reiterando que nos ayudéis a difundir este programa, agradeciendo a todos los que me habéis mandado cientos de mensajes y que no me ha dado tiempo a ponerlos todos, y me voy a despedir, como no, con nuestro enunciable Arriba España.